Buenas tardes. Es para la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, motivo de gran satisfacción el generar este espacio de reflexión, de análisis del más alto nivel en temas relacionados con la tributación. Este espacio se inscribe en el marco del desarrollo de los programas que hacen parte de una oferta posicionada, consolidada ya por muchos años de esta casa de estudios, que ha servido para formar a nivel de posgrado a múltiples profesionales que se han tornado expertos en materia tributaria y que despliegan su gestión laboral y profesional en múltiples ámbitos. Y para nosotros es motivo de gran satisfacción aquello y pues nos sentimos gratificados permanentemente por esas ejecutorias, esas expresiones de nuestros alumnos y exalumnos. Y en ese contexto, este espacio sirve para, como hemos indicado, generar esa reflexión en torno a temas de base y también de coyuntura relacionados con una temática compleja y que concita la atención de toda la ciudadanía y particularmente de quienes hemos trabajado estos temas desde la docencia y en el ámbito profesional. Así es que pues sean bienvenidos y damos la palabra al señor rector para que exprese también su bienvenida en este evento que tiene por propósito, como hemos indicado, seguir analizando los temas de carácter tributario. Adelante, señor rector. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a la mesa directiva. En primer lugar, qué gusto compartir con ustedes acá. Un saludo a ustedes que se han dado cita para conversar, para discutir, para enterarse, para poner en cuestión y, como dicen ahora, poner en valor ciertos temas del Código Tributario. Y un Código Tributario que ciertamente ya tiene un recorrido importante. Ya al parecer es necesario repensar algunas de las partes constitutivas del código, algunas de las figuras que están reguladas o no reguladas en el código, porque también se extraña la definición normativa de algunos temas en este cuerpo normativo tan fundamental para el régimen tributario. Y claro, la motivación de la universidad tiene que ver con esa vocación que la viene expresando y poniendo en práctica desde el año 92. Desde que nace la universidad, prácticamente nace con una propuesta encaminada al área de Derecho o desde el área de Derecho, donde se incorpora estudios y propuestas de posgrados en especialidad y en maestría, que directamente ofrecen, digamos, los estudios de alto nivel en materia tributaria, con especialidad, con maestría y como complemento también con programas que estudiaron a fondo durante algunos años, por ejemplo, el derecho económico. Lo tributario tiene que ver con ello, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la producción, tiene que ver con las finanzas públicas, tiene que ver con la economía privada también, etcétera. Y en ese sentido, la universidad, digamos, ha mantenido esa apuesta y al día de hoy, 33 años después del inicio de funciones de esta casa de estudios, sigue trabajando, digamos, en este campo, en este ámbito. Veíamos que hay que celebrar en este contexto que una norma como el Código Tributario cumpla 5 décadas. Eso también es importante. Yo creo que no solamente hay que ver qué falta del código, qué podemos criticar, qué hay que cambiar, qué hay que ajustar, sino que hay que ver que ha habido una cierta estabilidad que ha sido buena para las instituciones, ha sido buena para el Estado, ha sido buena para las diferentes autoridades de la administración tributaria y de alguna manera esto ha contribuido también a allanar un camino más o menos, digamos, estable para el manejo de la economía también en el Ecuador. Aunque, como todos sabemos, el campo tributario pues es el que más ha demandado ajustes, cambios, reformas. Y claro, eso se da no necesariamente en el Código Tributario, la norma básica, sino en las leyes de desarrollo del régimen tributario. Entonces, sea como sea, es un momento, digamos, para celebrar
para mirar atrás, ver el camino recorrido de un cuerpo normativo tan importante en nuestro Ecuador, que institucionalizó mucho al Estado. Yo creo que esto hay que referirlo, hay que tenerlo presente, a la propia administración tributaria. Y que en su momento, año 75, hace ya 50 años como decíamos, fue un código de avanzada a nivel latinoamericano. Un código realmente que puso, digamos, adelante en el camino a Ecuador respecto a otros países. Hasta el presente hay ciertos países, vecinos incluso, que no manejan código tributario, otros ciertamente sí. Entonces, yo creo que también para otros países, para otras experiencias, la experiencia del Ecuador puede ser importante de tal manera que les sirva para configurar mejor su régimen, su ordenamiento. Entonces, claro, teniendo esa apuesta académica de programas desde el nacimiento de la U, luego impulsando líneas de investigación y trabajando mucho en el marco de convenios de vinculación con la sociedad, era, claro, impensable que la universidad deje pasar este hito y que no se organice un evento como este que hoy nos concentra. Así que yo felicito al área, el impulso que le están dando a esta propuesta. Yo creo que la Andina ha sido pionera en la propuesta de posgrado en materia tributaria, y esto no deja de lado, por cierto, el estudio del código y de otras normativas. Con la apuesta también que por muchos años ha venido haciendo también la universidad para fortalecer la organización del Instituto de Derecho Tributario, cuya sede estaba aquí en la universidad y que acompañamos por muchos años. Varios fuimos incluso presidentes del instituto, y allí pudimos aportar mucho para fortalecerlo en esa línea y en esa misión fundamental que tiene, que es la de generar investigación, discusión sobre la materia tributaria, donde ciertamente siempre estuvo también como pieza central el debate sobre el código. Así que bienvenidos, bienvenidas, qué gusto ver aquí a destacadas estudiantes, colegas docentes del área, amigos, amigas de la Casa de Estudios, varios que ya se han desarrollado espectacularmente en lo profesional, en la judicatura también, qué honor verles acá, y en puestos realmente relevantes de la institucionalidad ecuatoriana y también en el sector privado. Les doy la bienvenida, pues saquémosle el jugo a este encuentro, que siempre va a ser constructivo en la perspectiva que les había comentado. Gracias. Muchas gracias, señor rector. En atención a la mecánica del evento, vamos a darle la palabra a la magíster Geraldine Martín, que cumplirá las funciones de moderadora para dar la palabra a cada uno de los ponentes en esta primera jornada del Congreso por los 50 años de vigencia del Código Tributario. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles su presencia. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a este Congreso de Diálogos Andinos de Tributación, un espacio de mentes brillantes donde van a compartir su conocimiento con nosotros. Mi nombre, como lo ha mencionado el doctor Mogrovejo, es Geraldine Martín. Voy a funcionar como moderadora del evento. La mecánica es, vamos a tener ponencias de máximo 20 minutos por cada uno de los expositores, a los que presentaré de inicio. Antes de empezar, me gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar y al comité organizador, cuyo esfuerzo y dedicación han hecho posible este evento. Un reconocimiento especial a todos ustedes que han hecho este sacrificio por venir y escucharnos, trayendo hambre de conocimiento, experiencia y compromiso. Posteriormente a que terminemos las ponencias, tendremos un cóctel en lo cual departiremos y conversaremos con los expositores. Como primer punto de nuestro programa, tenemos la presencia del doctor César Montaño, licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogado, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, especialista superior en tributación, magíster en Derecho Económico, mención en Relaciones Económicas Internacionales, y doctor en Derecho, equivalente a PhD, por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Rector de esta Casa de Estudios, coordinador de la Maestría en Derecho, mención Planificación Tributaria y Fiscalidad Internacional, con el tema la necesaria actualización en el ámbito de las fuentes del derecho tributario
Le damos inicio. Geraldine, muchas gracias. Cuando dijiste que soy licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, me llevaste a 1994-95, a los años que escucho eso. Gracias, gracias. Bueno, me han pedido que prepare una presentación. Esto lo estoy escribiendo en una ponencia que se va a incorporar en el libro que está trabajando la Corte Nacional de Justicia por justamente los 50 años del Código Tributario. Entonces he sacado un pequeño extracto con un punteo a la final. Quiero compartir ciertas ideas. No es una conferencia como tal, sí es un conjunto de inquietudes que tengo respecto a un tema que siempre me ha preocupado en materia tributaria para el caso ecuatoriano. Con una aclaración, tengo 20 minutos hasta donde sea, ¿no es cierto? 6:30. Con una aclaración de inicio, por temas de la universidad yo termino mi presentación y tengo que retirarme, me van a disculpar, pero trataré de estar mañana seguramente en el evento y podré así escuchar al resto de ponentes. Bueno, yo decía, ¿por qué no incluimos en el programa algo que hable sobre o que se ocupe del tema de las fuentes del derecho tributario? Habida cuenta de la importancia que tiene el Código Tributario en el régimen nacional. Yo creo que sí hay que decir que el Código lamentablemente ha ido perdiendo peso a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Se concibe, y si ustedes lo van leyendo, sobre todo desde los primeros artículos, se concibe el Código como una norma general y básica del régimen tributario, sin dejar de lado los diferentes ámbitos de la tributación. Me explico. El Código se concibe para cubrir tributación nacional, tributación de gobiernos locales, de los GATS, en el caso nuestro actualmente, y también sirve de base para todo lo concerniente a lo tributario en el régimen aduanero. Es inevitable pensar, por ejemplo, en los derechos en el comercio exterior, tasas aduaneras y otros conceptos, desgajándole totalmente de su matriz, su ADN tributario. Y el Código Tributario se lo pensó así. Ahora bien, del año 75 al presente, como suelen decir, ha corrido mucha agua bajo el puente y muchas cosas han cambiado. Y yo creo que sobre todo lo que cambia en este periodo de los 50 años es lo relacionado a la profundización de la globalización que pone en cuestión un marco jurídico como el del Código Tributario. Como les dije al inicio, el Código empieza a aplicarse como algo muy de una apuesta de vanguardia en el Ecuador, pero como que queda de lado rápido, entre comillas, no es que queda de lado rápido totalmente, porque sabemos que los jueces, los operadores jurídicos utilizan el Código Tributario intensivamente, pero como que va perdiendo fuerza también por el hecho de que en algún momento, ustedes recordarán, la ley de régimen tributario interno se convierte en ley orgánica. Luego el Código Tributario, por una resolución del ex Congreso Nacional, también se lo convirtió en orgánico, un poco para nivelarlo, porque hay un principio que tiene que ver con la jerarquía de las normas, aparte del de competencia, que están vigentes, por ejemplo, en la Constitución actual, en el 425. Entonces, hay todo eso, son como piezas que hay que ir enganchando para tener un rompecabezas más o menos claro y armado sobre esta normativa. Entonces, nace el Código en el 75, no necesariamente se actualiza a los cambios constitucionales fundamentales de nuestro país. Y yo creo que sobre esto último hay que detenerse para conversar un poquito más. No ha pasado, por ejemplo, como con el COTAD, y es explicable, porque el COTAD, que regula los gobiernos autónomos descentralizados con capítulos en materia tributaria, sí incorporó como reflejo algunas normas de la Constitución, casi que haciendo copia y pega. Es decir, se reproducen varias normas constitucionales casi textual en el COTAD, pero no pasa lo mismo respecto a las normas esenciales de lo tributario de la Constitución en el Código Tributario. Y sí pasa también con el Código de la Producción, que en la parte de las aduanas, comercio exterior, también echa mano a algunos elementos de la Constitución en lo que se refiere a lo tributario constitucional. Pero el Código se sigue quedando como a un lado, ¿no? Entonces me parece a mí que
Perdonen que lo explique en palabras tan sencillas, pero a veces hay que usar esas figuras, se lo va dejando de lado, se lo va dejando de lado. Parece que la eficiencia o las metas de las administraciones tributarias van requiriendo leyes cada vez más operativas para lograr los objetivos de recaudación, y a ratos a lo mejor el código fue visto como un impedimento en algún sentido. Recuerden ustedes los cambios que ha habido respecto a la aplicación de intereses, los retrocesos que ha tenido el Código Tributario, no solo en ese capítulo de intereses, sino en esa parte de los intereses, sino respecto a otras figuras y a otros desarrollos que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que volver a debatir sobre el Código Tributario, y por eso también este evento. Es necesario redimensionar su rol, su papel, 50 años después. Pero ya dimos un paso fundamental, tampoco vamos a partir de cero para repensarlo o para pensar en un ajuste, una reforma que toque muchos puntos del Código Tributario. Es una de las normas que ha sufrido muchísimas reformas, muchísimos cambios, muchísimas añadiduras, un montón de artículos creados que se han ido sumando en el Código Tributario, y claro, no abonan mucho para lo que debería ser un régimen tributario realmente que no sea solo régimen, que sea un sistema. Acá siempre discutimos entre si llamarle régimen, como habla la Constitución, de régimen tributario, y no habla de sistema tributario, la Constitución, porque se entiende que en el sistema todas las piezas funcionan coordinadamente, calzan perfectamente, y en lo tributario podemos hablar de todo menos de eso. Por eso se habla de régimen, conjunto de normas, aunque hay otras acepciones de sistema tributario que no las traigo acá porque simplemente esto que les comento es lo que sirve para explicarlo. Bueno, entonces, ¿por qué hay que hablar, y yendo al tema más concreto, dicho esto que es general, lo inicial, ¿por qué hay que hablar de fuentes tributarias hoy? Fuentes del ordenamiento tributario, digamos, o de la materia tributaria al día de hoy. Porque cada vez más el rol de la administración tributaria y la aplicación de la política fiscal se vuelve cada vez como más importante en el funcionamiento del Estado. Más aún en un Estado como el nuestro, que funciona bajo una Constitución que como nunca antes ha reconocido un abanico de derechos amplísimo y que tiene que garantizar esos derechos. Para eso se necesita mucho dinero. Y claro, la fuente de los tributos siempre es, digamos, importante. Entonces es muy relevante, porque de ahí además dependen las políticas, y sobre todo las políticas sociales, las que tienen que ver con salud, con educación, con alimentación, las principales, las del ámbito social. Entonces es relevante también por ahí. Es relevante porque al hablar del sistema de fuentes en materia tributaria, hablamos de la vigencia real del Estado de Derecho, ¿no? Sin recursos, sin legislación clara, sin, digamos, estabilidad en el sistema económico, no se puede hablar a la final del funcionamiento en general de una economía, de un Estado de Derecho. Porque es también necesario hablar de esto porque se daría un desarrollo ordenado del sistema de fuentes que ayudaría a proteger los derechos de los contribuyentes. Derechos de los contribuyentes que no solo están en la Constitución, no solo están en el Código Tributario y no solo están en instrumentos internacionales. Entonces, fíjense, solo en ese punto, la necesidad que hay de que el Código Tributario contenga una norma que contemple todo ese abanico respecto a derechos de los contribuyentes, por poner solo un ejemplo. Conviene hablar de este tema porque esto también ayuda a promover un sistema tributario justo y eficiente, porque auspicia la legalidad en el régimen tributario, nos llama también para aplicar con todos los elementos del caso la jerarquía normativa y a exigir coherencia en el régimen tributario, nos abona también en la perspectiva de lograr legalidad en la expedición de actos administrativos. Me parece que este es otro punto relevante que sería tocado, beneficiado con un reconocimiento del régimen del sistema de fuentes tributarias en el Código. Fomenta, como es obvio, la seguridad jurídica, es decir, el hecho de que se entienda que hay normas claras, que son precisas y que todos las cumplen.
¿sí? El conocimiento de la norma y la interdicción de la arbitrariedad, los dos pilares del principio de seguridad jurídica, no del derecho a la seguridad jurídica que está en la Constitución. Esa figura ya trastoca lo que es el principio que está antes, ¿no? Certeza en el ordenamiento, interdicción de la arbitrariedad. También tener un reconocimiento en el Código Tributario del sistema de fuentes ayudaría hacia la vigencia de la seguridad jurídica y la confianza en el régimen. La confianza. Reforzaría también, de alguna manera, los derechos de los contribuyentes y evitaría inclusive el uso excesivo de fuentes informales o incluso fuentes administrativas de regulaciones, como ustedes saben, algunas que tienen alcance general, otras específicas, otras son internas, otras son para los contribuyentes en general, etcétera. Es decir, daría mucha más claridad al régimen tributario. Hay, por lo tanto, en el Código actual, vacíos, diríamos, históricos en esta parte. Hay vacíos históricos. La ley de régimen tributario interno sí se ha hecho eco mucho de los cambios impulsados por la globalización económica. El reglamento de la ley de régimen tributario interno, más todavía. Las resoluciones del SRI, obviamente, muchísimo, pero el Código Tributario no. Eso quiero que vislumbren. El Código Tributario se quedó pasmado, es decir, nadie se preocupó del Código Tributario en esa parte. Si bien tiene unas normas básicas a las cuales rápido me voy a referir, urge adaptarlo al contexto global y digital. Amigas y amigos, hemos pasado una pandemia, vivimos una nueva revolución tecnológica y solo esos dos eventos deberían impulsar el cambio normativo general en el Ecuador. Nosotros nos quejamos en la universidad de que seguimos atados, por ejemplo, a una ley orgánica de educación superior del año 2010. Como que del 10 al presente, 15 años después, no hubiese pasado nada en el régimen de las universidades en el mundo. Y seguimos atados a esa lógica, concentradora, de absoluto control, muy administrativista, hiperreglamentaria, cuando hemos pasado una pandemia y además hasta una revolución tecnológica. Esto también toca al Código Tributario, por eso pongo el ejemplo. Esto también toca al Código Tributario. Hay que adaptarlo. Otmar Willer, un maestro de la Fiscalidad Internacional, ya en los años 60, en uno de sus principales textos, él ya decía, ya reclamaba esto. Willer en Alemania reclamaba esto. Él decía, ¿cómo es posible que en esa época, fíjense, años 60, cuando recién iba consolidándose la integración en Europa, lo que ahora es la Unión Europea, antes eran las comunidades europeas, ya echaba de menos que las normas tributarias principales, los códigos de los países europeos de Occidente, no refieran una fuente tan fundamental como la fuente internacional de los procesos de integración, las normas supranacionales. Hay muchísima crítica también alrededor, por ejemplo, para que vean cómo no solo esto le adolece el Código Tributario, sino otras normas fundamentales. Hay mucha crítica de los internacionalistas, Ramiro Brotons y otros, sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cuando se habla de las fuentes del derecho internacional, se dice, bueno, se ha ignorado acá las fuentes que les llama Celada Castedo, las fuentes descentralizadas de producción jurídica internacional. ¿Por qué? Porque antes esa normativa se generaba en los estados y ahora hay mucha norma que se genera fuera de los estados, en contextos de integración, en organizaciones internacionales, etcétera. Entonces, la globalización como que va trayendo todo eso, la globalización económica sobre todo. El Código Tributario nuestro no establece explícitamente las fuentes tributarias, otros códigos sí lo hacen. Rápidamente les cuento que hay algunos casos que sí lo hacen, hay casos con reconocimiento claro de la jerarquía de las normas como la Ley General Tributaria Española, Código Tributario en Portugal, en Alemania, en Perú, en México. El modelo de Código Tributario del CIAT, artículo 2, reconoce claramente el sistema de fuentes en materia tributaria. Adicionalmente también hay unos desarrollos normativos muy importantes en las normas principales de Colombia, de Francia, de Italia, de Argentina y de Chile. Se trata de códigos o normas fundamentales de materia tributaria que están al día, es decir, se han hecho eco de la realidad que va cambiando.
Hay omisión también, y esto lo estoy tocando en esta ponencia que les comentaba, hay omisión también respecto a explicar qué se entiende cuando se habla de impuestos, de tasas y de contribuciones. No tenemos en nuestro régimen, imagínense ustedes, un concepto de cada una de estas figuras tributarias, sino que se ha dejado librado a diversas leyes, sobre todo en el ámbito local, de los gobiernos locales. Podemos tener algún desarrollo un poquito más interesante o mayor cuando se quiere configurar conceptualmente a lo mejor una tasa en específico o una contribución de mejoras u otro tipo de contribución. Hay una carencia total en nuestro Código Tributario de estructura conceptual sobre esto, sobre los tipos de tributos también. Fíjense que el artículo 35 habla de exenciones generales y no habla, por ejemplo, de los convenios internacionales en materia tributaria, no habla de los CDIs, si bien habla de organismos internacionales, nada más, de manera muy escueta, muy general. El artículo 30.6 del Código habla del tratamiento a personas naturales o jurídicas no residentes en el Ecuador, y ahí se queda. No habla de la experiencia de los ecuatorianos que obtienen rentas afuera, sino de los no residentes extranjeros que a lo mejor también generan renta en el Ecuador, es decir, lo ven desde la perspectiva de los países desarrollados y no desde la realidad de nuestros contribuyentes generando renta en el exterior, que es diferente, no es lo mismo. Y ese mismo defecto lo veo en la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego, el artículo 32 habla de previsión de exenciones solo mediante ley, pero sorpresa, hay exenciones creadas por CDIs, por convenios contra la doble tributación. Hay solo mediante ley y hay exenciones también creadas por ordenanzas. Y no dice nada del Código Tributario tampoco sobre esto. Hay una norma que a mí me encanta del COTAD, que es el artículo 498, que es muy importante, que genera la regla para estímulos tributarios en los municipios. Y fíjense que bajo ciertas condiciones de temporalidad, del objeto de tratamiento diferenciado, donde se exige proyectos especiales de desarrollo, por ejemplo en lo ambiental, en los municipios, se puede generar estímulos tributarios con ordenanzas municipales que incluso generen beneficios, descuentos muy importantes, incluso en impuestos. O sea, ni siquiera la línea roja del manejo de los municipios con ordenanzas para definir de la A a la Z todo en tasas y contribuciones, esa línea roja no se respeta cuando se habla de generación de estímulos, porque pueden hasta modificar y crear beneficios en impuestos municipales. No sé si se menciona esto. O sea, más allá de lo que dice el propio COTAD sobre impuestos municipales. Bueno, el Código Tributario no dice nada sobre ello, ¿no? Dice exenciones mediante ley. Y sucede que se puede generar exenciones con CDIs, con otro tipo de instrumentos internacionales, con normas comunitarias como la decisión 578 respecto al impuesto sobre la renta, también, o con normas de convenios de cooperación que permiten canalizar fondos de cooperantes internacionales para proyectos a desarrollarse en el Ecuador y que tienen que ver con la administración del IVA. ¿Por qué? Porque el país que dona plata o le presta plata al Ecuador en condiciones beneficiosas para realizar proyectos sociales, por ejemplo, le dice con la donación, usted no va a pagar impuestos nacionales, ¿no? Entonces el Ecuador tiene que generar mecanismos para manejar la cooperación, etcétera, se trastoca el régimen del IVA, etcétera. Vean, ahí hay instrumentos que no son CDIs, no son normas supranacionales, pero nos exigen hacer ajustes en la normativa del IVA. Bueno, todo aquello está invisibilizado en el Código Tributario. Yo rápidamente les pongo, digamos, algunos casos. El artículo 115 del Código habla de reclamaciones aduaneras en materia tributaria. El 99.9% del régimen de aduanas está regulado por normas andinas. Derecho comunitario supranacional. Un poco en el Código de la Producción. Y claro, ya perdió mucho peso lo que antes se respetaba y se exigía, se decía que el Poder Ejecutivo define el arancel de aduana, todavía está en el Código, pero eso ya no opera. Hace muchos años, artículo 82, si no me equivoco, del Acuerdo de Cartagena, por ejemplo, entregamos esa potestad de definir el arancel
aduanero a la Comisión de la Comunidad Andina y nos sometemos a normas supranacionales. Entonces, se queda, digamos, corto también el Código Tributario en esta parte. Reclamaciones aduaneras en materia tributaria, sí, pero están reguladas por normas supranacionales y esas normas tienen un juez propio que es el Tribunal Andino de Justicia. Artículo 9.3 ahora de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí se habla de exenciones según convenios internacionales. No se habla de beneficios, solo de exenciones. El genérico es beneficios y una manera de beneficiar es exonerar, pero también puede haber descuentos. Son otro tipo de beneficios, moratorias, rebajas, etcétera, etcétera, etcétera. Acá se tiende mucho a confundir beneficios, que es como el genérico, y uno de ellos, una de las tipologías para beneficiar es exonerando, ¿no? Entonces, la Ley de Régimen Tributario Interno habla de exenciones según convenios internacionales y no dice qué convenios. 2 minutos. Necesito 5 minutos, por favor, y termino esto. El artículo 13 de la ley habla de retenciones en pagos al exterior según convenios. ¿Cuáles convenios? Se entiende que son los CDIs. No se aclara tampoco en la Ley de Régimen Tributario Interno. El artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno habla de retenciones en pagos al exterior. El 32, exenciones bajo reciprocidad tributaria y en CDIs. Híjole, ahí hay otro problema, porque todo convenio internacional funciona bajo el criterio de reciprocidad internacional. Si el uno no cumple, el otro puede dejar de cumplir. O el que sigue cumpliendo puede demandar el incumplimiento del otro que deja de cumplir unilateralmente. Y se mezcla convenios y CDIs por otro lado. El 39.2 habla de dividendos o utilidades según convenios tributarios, dice la ley. ¿Cuáles? Son los CDIs, sobre todo son los CDIs. El 49 habla de crédito tributario de impuestos pagados en el exterior según convenios internacionales. También, según convenios internacionales. La ley, es decir, la ley más bien ha ido haciendo mención, pero muy parcialmente, y no dice claramente respecto de qué tipo de instrumento estamos hablando. Todo esto hay que complementarlo, obviamente, con las normas que seguro referirá Eddie sobre los principios en materia tributaria, que están, no voy a tocar eso, en la Constitución, el 300, 301, otros artículos también, pero sí me refiero, básicamente para cerrar, al 425 de la Constitución. Ese artículo tampoco es perfecto. No contiene toda la normativa para entender las cosas, porque se habla de tratados y convenios. También se invisibiliza toda la normativa supranacional andina y otro tipo de instrumentos. En materia de las ordenanzas, tampoco se hace, digamos, solamente se habla de las ordenanzas metropolitanas, regionales y las simples ordenanzas. Pero en las simples ordenanzas hay unas que son de carácter reglamentario. Ejemplo, en el COTAD se regula el impuesto de patente. Mediante una ordenanza se puede reglamentar el impuesto de patente que está en la ley ya regulado inicialmente en el COTAD. Pero cuando la ordenanza sirve para una tasa, crea desde el inicio la tasa hasta el final la regula la tasa. Una ordenanza define todo lo de un tributo. Ahí no es reglamentaria, ahí funciona como una verdadera ley del cantón, asimilable a la ley, ¿sí? Entonces, esas claridades tampoco hay en el 425. Hay elementos, sí, porque insiste en la jerarquía, la competencia para aplicar, nos puede servir, pero el Código Tributario debería tener un reflejo de eso para aclarar las cosas. Pasan muchas cosas ahora, los CDIs. No hay claridad sobre qué valor tienen los protocolos de los convenios internacionales, que son de la misma naturaleza, sirven para ampliar, para aclarar, para reformar, son de la misma naturaleza del instrumento principal. Por ejemplo, no hay nada sobre ello. Sobre modelos de convenio no nos vamos a meter porque esa es una fuente diferente. Sobre derecho andino, les recuerdo que hay decisiones sobre armonización del IVA, la 324, la 330, la 388, 599, 600, 635, que están por encima de la Ley de Régimen Tributario Interno, en imposición indirecta, y en directa la 40 en algunos temas y la 578 sobre todo. La normativa sobre convenios de cooperación en el tema de proyectos, los acuerdos de intercambio de información,
que tienen otro alcance, otra naturaleza. Lo derivado de BEPS, acción 15, convenio multilateral, ¿qué valor tendría en el sistema de fuentes nuestro? El código debería darnos la solución para encasillarlo en algún nivel del sistema de fuentes. La normativa FATCA de los Estados Unidos, que obliga a compartir información financiera de los contribuyentes norteamericanos que viven en el exterior. Eso se instrumenta a través de normas con el Estado y directamente del IRS con los bancos en el exterior. Entonces, ahí hay otro tipo de normas, son normas jurídicas, son normas derivadas de una ley nacional norteamericana. Bueno, toda la problemática del soft law versus el hard law entra también a discusión, la exmercatoria y demás. Entonces, todo esto para decirles que sería muy sano que el Código Tributario nuestro nos diga cuál es el orden de la normativa que hay que observar en materia tributaria. Cierro con esto. Por ejemplo, la Ley General Tributaria Española tiene un artículo de inicio sobre fuentes de la normativa tributaria, dice aquí se aplica la Constitución, los tratados, las normas de la Unión Europea, leyes, reglamentos, ordenanzas. Así de claro y de sencillo. Deberíamos, digamos, ver esas mejores prácticas y trabajar y discutir sobre una propuesta que nos permita como fortalecer nuestro régimen tributario a través de la inclusión de una norma de este tipo acá en el Ecuador, y es hora, 50 años después, y otra, no nos olvidemos, que nos diga qué entendemos por impuesto, qué entendemos por tasa, qué por contribución, que sí está incorporado, por ejemplo, en el modelo de código tributario del CIAT. Y ahí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montaño. Efectivamente, la globalización nos enfrenta a desafíos que nos llevan a la necesaria corrección y actualización en el ámbito de las fuentes del derecho. El doctor ha sido muy gráfico al indicarnos esta necesidad. A continuación vamos a tener la intervención de la doctora Edy de la Guerra, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, abogada, doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Docencia Universitaria por la Escuela Politécnica del Ejército, magíster en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, doctora en Derecho equivalente a PhD por la Universidad Complutense de Madrid, directora general académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con el tema Retrocesos en materia de principios tributarios. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo este espacio que ha sido organizado no solo por el doctor Juan Carlos Mogrovejo, sino por los estudiantes del programa de maestría en Derecho Tributario de esta Universidad Andina Simón Bolívar. Es un espacio necesario, es un espacio en el que la universidad siempre ha tenido una voz cualificada y que esperamos que se mantenga, no a través de nosotros los profesores, sino a través de nuestros estudiantes, porque al final del día lo que nosotros podamos pensar no es más que nuestro criterio basado en nuestra experiencia y en nuestras investigaciones, pero el objetivo de la academia es que ustedes se formen su propio criterio y que se adhieran o no a las posiciones que los profesores y los investigadores les podamos plantear. Entonces, el día de hoy lo que yo voy a hacer es plantearles una posición y voy a tomarme el tiempo para no pasarme de los 20 minutos. Y quiero comentarles de dónde nace el por qué presentar este tema que parece ser muy clásico y ya muy hablado y que debería superarse. El hecho cierto es que yo empiezo mi investigación sobre estos temas en el año 2011, cuando empiezo a investigar para mi tesis de maestría aquí mismo en la Universidad Andina Simón Bolívar, y empiezo a encontrar temas que me disgustan. ¿Sí? En la Constitución ecuatoriana, en el régimen tributario, cosas que como contribuyente me molestaban, pero que ya como investigadora empezaba a tener sentido el por qué me molestaba. Mis investigaciones avanzaron hacia mi tesis doctoral, que como bien lo mencionó Geraldine, la hice en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene la escuela de pensamiento más representativa en España en Derecho Financiero y Tributario, la más reconocida por haber hecho escuela de pensamiento y por haber sentado unas bases. Es en el contexto de este proceso donde yo tomo una posición que es en extremo radical,
crítica hacia la Constitución ecuatoriana y empiezo a establecer unas líneas rojas que el Estado ecuatoriano ha cruzado, ¿sí?, y que nos ha puesto en una condición de súbdito fiscal, que ya voy a explicar un poquito más a qué se refiere la condición de súbdito fiscal. Ahora bien, con el paso de los años empecé a decepcionarme de la materia tributaria, lo sabe Esteban, lo sabe Gabriel, por razones de la vida y del trabajo empecé a dedicarme más al derecho administrativo que al tributario y me di cuenta que el derecho administrativo ha empezado a superar el concepto que también era suyo de súbdito administrativo, que hoy en día ya no se refiere al administrado, que hoy en día se refiere a la persona y que tiene como premisa fundamental garantizar buena administración pública y que tiene a la dignidad como eje central del nuevo derecho administrativo. Y esto es un fenómeno no solamente de España, ¿no?, es un fenómeno iberoamericano y que también irradia ya en otras latitudes. La buena administración ya no solo es un principio, es un derecho. Y por estas razones de decepción del derecho tributario, un poco como que me desvinculé de la práctica tributaria, por decepción en muchos casos. Había una buena época en la cual uno le podía presentar un reclamo bien fundamentado al Servicio de Rentas Internas y resultaba favorable, y luego llegó una época en la que por más bien fundamentado que uno esté, la respuesta era no, y peor si era aduanas. Ahí fue cuando empezó mi decepción. Entonces, con el paso del tiempo lo dejé un poco desmarcado. Y justamente este año me contactaron de la Universidad de Sao Paulo y 2 universidades más, que habían leído la obra El deber de contribución al gasto público y que habían creado la cátedra Deber de contribución al gasto público basado en mi texto. Y me pidieron que dé la clase inaugural y que colabore con la construcción del curso. Y me pusieron en la obligación de revisar y de actualizarme a mí misma. ¿Cuál fue el resultado de esa experiencia? Pues resulta que terminé 100 veces más radical que cuando empecé. Muchísimo más crítica, muchísimo más decepcionada, pero habiendo cambiado un poco la perspectiva de no alejarse del derecho tributario y seguir presionando para que se vaya hacia una buena administración en materia tributaria y que la justicia especializada en materia tributaria no esté atiborrada de casos que realmente no deberían llegar si la administración tributaria hiciese su trabajo y si la